Silencio, muchacho. Tronó el profesor Darío Salvatierra, golpeando su vara contra el piso de madera. El eco seco corrió por el aula como un martillazo de juez. El niño no respondió. Permanecía quieto, con los zapatos abiertos de la punta, la camisa desteñida y un cuaderno cosido a mano apretado contra el pecho, como si fuera un escudo. El silencio solo alimentó las risas que se propagaron en oleadas. Algunos se taparon la boca para disimular, otros rieron sin pudor, disfrutando del espectáculo. Nadie sospechaba que, en minutos, ese mismo niño escribiría en 4 alfabetos distintos y obligaría al docente más temido del Instituto Monteverde a tragarse cada palabra. Bienvenidos a Verdades Ocultas. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? Prepárate, esto no se olvida. El salón 3B imponía solemnidad, pupitres alineados con precisión, uniformes recién planchados y un aire denso que olía a veredicto. En medio, como acusado sin abogado, estaba Samuel Reyes. Pantalón con parches, camisa sin puños y un cuaderno tan gastado que parecía heredado. Lo sostenía con los dedos tensos. Frente a él, el profesor Salvatierra. Traje oscuro impecable, cabello gris peinado hacia atrás, una insignia de excelencia académica brillando en la solapa y esa mirada que cortaba. Caminaba despacio, disfrutando la escena. A ver, Reyes, dijo con una sonrisa torcida. ¿Vas a quedarte mudo todo el año o hoy decidiste convertirte en mueble roto? Las carcajadas estallaron, sobre todo en la fila de los hijos de jueces y empresarios. Para ellos, Samuel no era un compañero, era un intruso que debía recordar a diario que no pertenecía a ese lugar. Samuel no bajó la cabeza por miedo, sino por costumbre. Desde el primer día había aprendido que su presencia era una anomalía tolerada. Entró gracias a una beca tramitada en silencio por la hermana Beatriz, la única que insistía en que el talento también nace lejos del mármol. Salvatierra giró con teatralidad y se plantó frente a la pizarra. Te pedí que leyeras un párrafo sencillo, dijo, dejando que su voz resonara en cada rincón. Vamos, sorpréndenos, o guarda silencio para siempre. El aire se volvió espeso. Samuel respiró hondo. Miró el suelo. Apretó el cuaderno. No dijo nada. El profesor, creyéndose vencedor, tomó una tiza. Con movimientos seguros escribió una frase en la pizarra usando un alfabeto extraño. La tiza chirrió, dejando un hilo blanco y un silencio incómodo. ¿Y esto, Reyes? Preguntó, alzando la barbilla con desafío, sin mirar a nadie en particular. Las risas se apagaron hasta volverse murmullo. Casi nadie entendía los signos. Samuel levantó la mano. No hubo soberbia, hubo calma. La calma de quien ya no tiene nada que perder y, por lo tanto, no teme a nada. Y entonces habló, con una voz baja pero firme, como quien arroja una piedra al agua quieta. Algunos contuvieron el aliento, otros bajaron la vista, temiendo ser llamados. Relojes parecían detenerse. Samuel bajó la mano, dio un paso al frente y respiró hondo. No miró la pizarra. Miró al profesor Darío Salvatierra y habló con una serenidad que no parecía de su edad. Dice, el conocimiento luce mejor cuando camina junto a la humildad. El 3B murmuró, sorprendido. Salvatierra apretó la tiza con 2 dedos. Muy bien, Reyes, dijo, conteniendo el fastidio. Probemos con otro. Borró la línea y escribió de nuevo. Esta vez trazó caracteres hebreos que casi ningún alumno reconoció. La tiza chilló, el polvo blanco flotó como niebla. ¿Y ahora? Samuel apenas inclinó la cabeza, como quien revisa mentalmente una estantería. Más vale un corazón que entiende que una lengua que presume. Las risas del fondo se apagaron. Salvatierra forzó una sonrisa. Caminó 2 pasos, volvió a la pizarra y cambió de estrategia. El trazo se volvió más vertical, más complejo. Caracteres chinos tradicionales ocuparon el centro del tablero. ¿Y esto, señor Reyes? Conócete y vencerás 2 veces, a tus enemigos y a tus miedos. La atmósfera cambió, ya no era la clase del profesor, era el examen del profesor. Última oportunidad, gruñó.
Si también entiendes esto, te sientas y no hablas en todo el año. Escribió signos rúnicos con torpeza elegante, más dibujo que palabra. Entonces Samuel hizo lo impensado. Avanzó, tomó una tiza nueva y, al lado de la línea, escribió con su propio pulso una cadena de símbolos cortos. No hace falta copiarlos todos, dijo. Ya están en mi cabeza. Significa, la verdad camina lento, pero alcanza a todos. Silencio. Ni burla ni aplauso. Solo silencio. Alguien dejó caer un bolígrafo. Otro cerró la mochila. En el ventanal, el sol pareció más frío. Salvatierra carraspeó, buscando suelo. Espectáculo suficiente. Siéntate. Samuel no se movió. ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? No estás en posición de preguntar. ¿Entonces para qué enseñan? Replicó, sin alzar la voz. Hubo un temblor en el auditorio. Los hijos de magistrados se miraron entre sí. La autoridad del hombre más temido del instituto tenía un rasguño visible. Adriana Torres, 2 filas adelante, observó la escena con la respiración suspendida. No era asombro, era reconocimiento. Había visto esa calma antes, la de quien aprende a pensar en silencio. Salvatierra golpeó la mesa con la vara. Basta. Clase de Historia Universal. Tema del día, propaganda en conflictos y manipulación informativa. Abran sus cuadernos. Samuel volvió a su pupitre y, por primera vez desde que llegó al Monteverde, dejó el cuaderno sobre la mesa sin abrazarlo. Lo abrió despacio. La mano ya no le temblaba. En la esquina de la primera página escribió una frase diminuta, solo para él: si me quitan la voz, escribiré más fuerte. Desde ese día, el Instituto Monteverde dejó de ser predecible. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían, algo había cambiado de dueño. La clase terminó sin preguntas. Y, sin embargo, todos salieron con una nueva. El timbre sonó, pero nadie se movió de inmediato. Los alumnos guardaban sus cosas en silencio, como si hubieran presenciado un choque y no supieran si aplaudir o correr. Samuel permanecía en su asiento, repasando la frase que acababa de escribir: si me quitan la voz, escribiré más fuerte. En el pasillo, las voces estallaron como chispas. ¿Lo viste? Escribió en 4 alfabetos. Le respondió sin mirar la pizarra. Al viejo Salvatierra, 4 veces. El rumor avanzó de boca en boca. Samuel caminó sin prisa, con el cuaderno pegado al pecho. No buscaba miradas, pero tampoco las evitó. Por primera vez, nadie fingía que era invisible. En la dirección, el profesor Darío Salvatierra entró con el rostro encendido y dejó un informe sobre el escritorio del rector Julián Duarte. Me humilló frente a todos. Ese chico no debería estar aquí. Duarte apenas levantó la vista. No dramatice. Un alumno brillante no es una amenaza. No fue brillantez, fue desafío. La subdirectora Elena Mármol, sentada a un lado, intervino con la calma de quien ya ha visto incendios. ¿O será que usted le teme, profesor? Salvatierra apretó la vara. Llevaba 20 años reinando en esos pasillos y, de pronto, un muchacho con ropa remendada le había arrancado el cetro. Mientras tanto, en el comedor, Samuel se sentó solo, como siempre. La bandeja temblaba apenas, no por miedo, sino por el cansancio de tantos ojos encima. Se disponía a comer cuando una sombra se detuvo frente a él. ¿Está ocupado? Era Adriana Torres, hija de diplomáticos, mirada curiosa tras gafas redondas. Se sentó sin pedir permiso. Lo que hiciste en clase. Nadie le habla así a Salvatierra. Ni los profesores nuevos. Samuel masticó en silencio. ¿Sabes japonés? Solo hiragana y un poco de kanji. ¿Cuántos idiomas dominas? No lo sé. Más de 5, quizá. Adriana lo observó como quien descifra un mapa antiguo. Tengo una teoría, susurró: no eres un chico normal. Eres un experimento encubierto. Samuel sonrió apenas. No soy un experimento. Solo crecí rodeado de libros viejos.
Hablar no cambia nada, pero escribir, sí. Adriana calló. Nunca lo había oído decir tanto. En otro extremo del instituto, el rumor ya era noticia. Un periódico local llamó a la rectoría, alguien habló del chico de los 9 idiomas. En horas, el nombre de Samuel circuló entre directores, asociaciones de padres y políticos. Ya no era el becado extraño, ahora era un símbolo. Y los símbolos no se ignoran. Salvatierra, sin embargo, no creía en símbolos. Quería saber hasta dónde llegaba ese muchacho, y cómo frenarlo. Aquella tarde, en un banco del patio, 3 alumnos de apellidos largos cuchicheaban. Ignacio Vedol llevaba la voz cantante. No podremos romperle los libros. Lo haremos caer con su propia cabeza. Le daremos un reto que no pueda rechazar, y después diremos que plagió. Los otros asintieron. El plan quedó en marcha, silencioso como una puerta que se cierra con guantes. El rumor del supuesto genio de los idiomas se extendió por el Monteverde. En los pasillos, los estudiantes cuchicheaban, en la sala de maestros, los adultos debatían en voz baja. Todos sentían que el equilibrio del colegio había cambiado. Esa noche, en el despacho del rector Julián Duarte, la subdirectora Elena Mármol advirtió. Lo de hoy no es un incidente, es un símbolo. Y los símbolos crecen más rápido que las sanciones. Duarte se quitó las gafas. Este instituto no es un teatro. Aquí enseñamos orden, no rebeldía. O quizá, replicó ella, hemos confundido orden con silencio. Mientras discutían, Samuel estaba en su dormitorio, linterna bajo la manta. No hacía tareas, escribía. En su cuaderno dejaba frases en varias lenguas, como si cada idioma fuese un trozo de espejo. La verdad no siempre se esconde, en árabe, conócete a ti mismo, en griego. Esas palabras lo sostenían cuando todo lo empujaba hacia el suelo. A la mañana siguiente encontró en su casillero un sobre sin remitente. Dentro, una hoja con letras recortadas. Tu sangre no es la de un sabio, es la de un traidor. Pregunta por tu padre. Se le secó la boca. No sabía si era broma o amenaza. Pero padre era un hueco en su vida, ni foto, ni nombre. Hasta ese día convivía con el vacío, ahora alguien lo señalaba con crueldad. Adriana lo notó distinto en clase y susurró. ¿Qué pasó? Nada. Tus ojos dicen otra cosa. Samuel no respondió. Al terminar la jornada bajó a la biblioteca y se metió en el archivo de becas. Revisó fichas y cartas. Cuando halló su carpeta, el corazón le golpeó el pecho. Entre papeles amarillentos aparecía un nombre que no conocía, Gabriel Serrano, responsable legal. Al margen, una nota en rojo, confidencial. No se permiten visitas. Cerró la carpeta, la dejó como estaba y salió antes de que alguien lo sorprendiera. Esa noche no abrió el cuaderno. Se quedó sentado en la cama, con el sobre en la mano y la mirada fija en nada, preguntándose quién era y por qué alguien llamaría traidor a su sangre. En otro punto del colegio, 3 estudiantes afinaban un plan. Ignacio Vidal, con sonrisa torcida, repartió un cuaderno. Haremos que caiga con su propia cabeza, dijo. Le daremos un texto en un idioma raro, algo que parezca de un manuscrito prohibido. No podrá resistirse. Luego diremos que plagió un trabajo con derechos de autor. Santiago y Martina sintieron. No harían falta golpes, bastaba con que Samuel hiciera lo que mejor sabía, escribir. Al final de literatura, Ignacio se acercó a Samuel en el pasillo. Mi tío vivió en Europa, dijo, tendiéndole el cuaderno. Son fragmentos en occitano medieval. Nadie entiende. ¿Te animas? Samuel hojeó las páginas. Letras apretadas, giros extraños. Dudó. No domino bien el occitano, admitió, pero puedo intentarlo. Inténtalo, sonrió Ignacio. Es un reto. Cuando Samuel se alejó, otros 2 se miraron cómplices. El pez había mordido el anzuelo. La corriente ya lo arrastraba, y él no lo sabía. Esa tarde, Samuel llevó el cuaderno de Ignacio a la biblioteca. Sabía que algo no cuadraba, pero la curiosidad podía más que la sospecha.
El lugar estaba vacío, salvo por el reloj viejo que marcaba los minutos con un tic-tac lento y constante. Se instaló en la mesa más alejada y abrió las páginas. El texto era espeso, con frases largas y giros extraños. Samuel tomó un diccionario de lenguas romances que había encontrado días atrás en la repisa olvidada. Durante horas comparó símbolos, buscó raíces comunes, unió significados. No era fácil. Algunas líneas parecían poesía, otras fragmentos académicos. Escribió, borró, volvió a escribir. En una de las frases descubrió una idea central: la verdad escrita con miedo es ceniza, la escrita con coraje es fuego. Aquello lo estremeció. No le parecía un manuscrito moderno, tenía la estructura de algo mucho más antiguo. Cuando terminó, copió la traducción completa en su propio cuaderno y, por costumbre, firmó con sus iniciales. Cerró el libro, guardó las hojas y regresó al dormitorio. No imaginaba que, en ese instante, la trampa ya estaba tendida. 2 días después, la noticia explotó en los pasillos. Samuel había plagiado un ensayo europeo protegido por derechos de autor. Alguien lo había denunciado a la dirección. Nadie sabía quién, pero los rumores señalaban lo obvio: Ignacio y sus amigos. En clase de ética, un auxiliar entró con una hoja doblada. Samuel Reyes, el rector solicita tu presencia al finalizar. Todos giraron hacia él. Samuel cerró su cuaderno con calma, aunque sentía el estómago helado. Adriana lo miró con los labios apretados. Algo no cuadraba, lo sabía, pero todavía no tenía pruebas. Al salir de clase, Samuel caminó hasta la oficina del rector. Duarte lo recibió con semblante severo. Hijo, se te acusa de presentar como propia la traducción de un texto protegido. Fue encontrado en tu cuaderno, con tus iniciales. ¿Qué tienes que decir? Samuel tragó saliva. Yo lo traduje. ¿Sabías que estaba registrado con derechos? No. Me lo dio un compañero. Dijo que era material antiguo, solo para practicar. ¿Cuál compañero? Samuel vaciló. Sabía la respuesta, pero no pronunció el nombre. No recuerdo, respondió. El rector cerró la carpeta con brusquedad. Esto es grave. Muy grave. En ese mismo momento, Adriana estaba en la biblioteca. Había encontrado, en un rincón olvidado, el cuaderno original de Samuel. Revisó cada línea de la traducción y lo comparó con registros digitales. Descubrió lo que temía: el texto no era reciente. Era un manuscrito de más de un siglo, de dominio público. Samuel no había plagiado nada. Había sido víctima de una trampa. Adriana respiró hondo. Sabía lo que debía hacer. Pero también entendía que defenderlo la convertiría en blanco de los mismos que buscaban destruirlo. La pregunta no era si podía salvarlo. La pregunta era si el colegio estaba preparado para aceptar que el chico más despreciado era, en realidad, el único que podía leer la verdad. Las paredes del despacho del rector Julián Duarte parecían cerrarse sobre Samuel. El hombre hojeaba el expediente con una lentitud calculada. A su derecha, la subdirectora Elena Mármol observaba; a la izquierda, un profesor de matemáticas hacía de veedor, más pendiente del café que del juicio en marcha. Samuel Reyes, leyó Duarte. Se te acusa de plagiar un ensayo en occitano, protegido por derechos de autor. Fue hallado en tu cuaderno, con tus iniciales. ¿Tienes algo que declarar? Samuel respiró hondo y sostuvo la mirada. Lo traduje yo. Creí que era un texto antiguo. No sabía que tenía derechos. ¿Cómo llegó a ti? Un compañero me lo dio. Dijo que era de un pariente. ¿Qué compañero? Samuel dudó. Podía señalar a Ignacio, pero no lo hizo. No recuerdo. El rector cerró el expediente con un golpe seco. Tu silencio complica tu situación. En el pasillo, Adriana caminaba de un lado a otro con el corazón en la garganta. Tenía el cuaderno de Samuel y, encima, un documento impreso hallado en una base de datos europea. El supuesto ensayo protegido no era reciente, era un manuscrito de 1862, digitalizado hace años y de dominio público.
Entró sin pedir permiso. Disculpen, dijo, dejando los papeles sobre la mesa, pero esto cambia todo. Ese texto no tiene dueño. Samuel no copió nada. Duarte frunció el ceño. Elena revisó con rapidez. La fuente es real, confirmó. Las fechas y el archivo coinciden. Samuel levantó la mirada hacia Adriana. No sonrió, pero sus ojos agradecieron más que 1000 palabras. El rector resopló. No es la primera vez que este joven genera conflictos, gruñó. ¿Conflictos?, replicó Adriana. ¿O es que les incomoda no poder controlarlo? El silencio cayó como una manta. Finalmente, Duarte ordenó. Muy bien. El caso queda cerrado. Sin disculpas. La noticia corrió, Samuel había vencido. Esa noche, en el vestuario, Ignacio golpeó la pared con el puño. La entrometida lo arruinó todo. Santiago lo miró serio. Lo hizo porque te teme. ¿Temerme?, bufó Ignacio. A cualquiera se le encuentra un punto débil. Incluso a los que juegan con alfabetos. Mientras tanto, Samuel se refugió en la biblioteca. Se sentó en la esquina más oscura y abrió su cuaderno. Esta vez no traducía, escribía algo propio, una historia sin firmas ni permisos, una verdad sin credenciales. La primera línea encendió la página: cuando quieren quitarte la voz, aprende a encender palabras. Luego vinieron otras, en cascada. Pensó en la hermana Beatriz, en Adriana, en los silencios que pesan más que los gritos. Pensó en el sobreanónimo, en la palabra padre como un hueco y en el nombre escondido en su expediente. Supo, con una certeza nueva, que pelearía con tinta. Mientras los demás tramaban hundirlo, él sembraba frases que resistirían más que cualquier murmullo. Y aunque nadie lo aplaudiera, ya había ganado algo que no se entrega en los actos: el derecho a contarse a sí mismo. Las horas tras la absolución no trajeron paz. Trajeron silencio. En el Instituto Monteverde el silencio nunca fue neutral. Los pasillos parecían escuchar, los altavoces sonaban más seguido con avisos de convivencia que sonaban a advertencia. Samuel entendió que lo vigilaban sin decirlo. Al tercer día llegó una camioneta gris. Un hombre alto, traje oscuro y sonrisa tensa cruzó la recepción con credencial oficial. No venía a visitar. Venía a medir daños. Adriana lo vio desde la escalera y sintió un nudo en el estómago. Inspector del ministerio, susurró a alguien. Rutina. A media mañana, el profesor Salvatierra se asomó al 3B. Reyes, acompáñame. El despacho del rector olía a madera. Estaban Julián Duarte, Elena Mármol y el visitante. Entrelazó las manos sobre la mesa, acomodando piezas. Samuel, dijo con cortesía afilada. Solo queremos conversar. ¿Conoces el nombre Gabriel Serrano? El corazón le dio un golpe seco. Lo había leído en su archivo, responsable legal. Nada más. Lo vi en un documento, respondió. ¿Sabes quién fue?, preguntó el inspector. No. ¿Te gustaría saberlo? Samuel dudó. Luego asintió. Fue alumno de esta casa, explicó. Brillante. En su último año filtró informes, censura de libros y trato desigual a becados. Lo expulsaron. Después desapareció. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, dijo Samuel, apretando la mandíbula. El hombre sostuvo la mirada. Comparte tu segundo apellido. Duarte carraspeó. Elena no apartó los ojos de Samuel. Queremos asegurarnos, siguió el inspector, de que aquí no se esté organizando nada. Tú escribes, otros te siguen. A veces la palabra es una chispa. Una chispa no prende si el lugar no está lleno de papel seco, respondió Samuel. El visitante sonrió sin alegría. Gracias. Eso es todo por hoy. Cuando salió, las piernas le temblaban, no por miedo, por furia. No solo querían silenciarlo, querían que heredara el silencio. De vuelta al aula, encontró un papel doblado en su pupitre. No era amenaza. Era una cita,
con letra antigua, las palabras construyen muros o los derriban, depende de quien las pronuncie y de quien las escuche. Abajo, una inicial, G. Adriana se acercó. ¿Qué te dijeron? Que el fuego no empieza solo, dijo él. Entonces traen agua, replicó. Más vale que tengamos fósforos. Esa tarde, los altavoces anunciaron medidas pedagógicas, revisión de cuadernos personales, autorización previa para grupos de discusión y limitación de acceso a ciertas salas. El cartel decía prevención, los alumnos leyeron censura. Samuel guardó sus páginas más íntimas en una caja de cartón, oculta bajo una tarima suelta de la biblioteca. No era cobardía. Era estrategia. Había aprendido que, para que una historia sobreviva, a veces primero tiene que esconderse. Antes de irse, dejó una hoja sobre la mesa central, no escribimos para ser aplaudidos. Escribimos para no ser borrados. Nadie la firmó. Y, sin embargo, todos supieron de quién era la letra. La mañana siguiente comenzó con un murmullo extraño en el Monteverde. En la entrada, varios alumnos encontraron pegadas en las paredes pequeñas hojas dobladas. Eran frases breves, escritas con tinta negra, un libro cerrado es un corazón que no late. El silencio impuesto no es paz, es miedo. Nadie sabía quién las había dejado, pero todos sospechaban. Adriana recogió una de las hojas y la guardó en su libreta. Al llegar a clase, Samuel notó que media fila la observaba con curiosidad. No necesitaba preguntar, intuía que esas frases habían salido de sus propias páginas ocultas. En el comedor, Ignacio golpeó la mesa con fastidio. Se está creyendo un héroe. Y lo peor es que le creen. Santiago, su aliado, bajó la voz. ¿Y si de verdad tiene razón? Ignacio lo fulminó con la mirada. No vinimos aquí a discutir verdades. Vinimos a mantener el orden. Y ese becado está rompiendo la fachada. Por la tarde, un profesor joven, recién llegado, se acercó a Samuel en la biblioteca. Se llamaba Ricardo Beltrán y enseñaba literatura comparada. Llevaba apenas 2 meses en el colegio y ya había percibido lo que muchos callaban. Leí una de esas frases, dijo, apoyándose en la mesa. Quise saber quién la escribió. Samuel lo miró en silencio. No te preocupes, continuó Beltrán. No voy a delatarte. Solo quiero decirte algo, cuando las palabras hacen ruido, es porque ya no caben en los cajones. Ese mismo día, Adriana lo buscó. Se reunieron en un rincón del patio trasero, donde el ruido de los partidos de fútbol tapaba las conversaciones. ¿Lo de esta mañana, eras tú? No lo firmé. Pero era tu letra. Samuel no respondió. Adriana lo observó con seriedad. Si sigues así, no van a detenerse. Hoy fue una acusación. Mañana puede ser expulsión. Samuel cerró los ojos un instante. Si me callo, gano paz. Pero pierdo lo único que tengo. Adriana bajó la voz aún más. Entonces no lo hagas solo. Esa noche, en la residencia, 3 estudiantes más se acercaron a él. Uno era tímido, la otra apenas hablaba en clase, el tercero era aplicado pero invisible. Le mostraron sus libretas, llenas de notas y reflexiones. Nos inspiras, dijo la chica, con las manos temblando. Queremos escribir contigo. Así nació, sin nombre oficial, el primer grupo de alumnos que se atrevió a compartir públicamente pensamientos que no estaban en los manuales. No necesitaban pancartas. Solo papel, tinta y la convicción de que escribir era resistir. Cuando todos se fueron, Samuel abrió su cuaderno y escribió una sola línea al pie de la página: la verdad no necesita firma, necesita eco. A la mañana siguiente, en el pasillo central, alguien había copiado esa misma frase en tiza sobre la pared más visible del instituto. Nadie supo quién fue, pero todos se detuvieron a leer. El eco ya había empezado. El grafiti de tiza en el pasillo principal no duró más de 1 hora. Un bedel lo borró con agua y un trapo, pero el rumor ya había hecho su trabajo. Ese día, cada aula del Monteverde murmuraba la frase: la verdad no necesita firma, necesita eco.
El rector Duarte reunió al personal en la sala magna. Su voz sonaba grave, casi solemne. Lo que ocurre es grave. Alguien intenta desestabilizar la disciplina con mensajes anónimos. Quiero vigilancia reforzada, revisión de materiales y reportes diarios. Salvatierra asintió con frialdad. Era la oportunidad que esperaba, un enemigo invisible que, según él, tenía nombre y apellido. Por la tarde, cuando Samuel abrió su casillero, encontró dentro una hoja arrugada. Decía, tus palabras no son tuyas. Repites la voz de un traidor. Como tu padre. El golpe fue directo. Samuel sintió que el aire se le escapaba. Miró alrededor, pero nadie lo observaba. Guardó la hoja en silencio. Esa noche buscó a Adriana. Se reunieron en la azotea, bajo un cielo cargado de nubes. ¿Por qué siguen mencionando a mi padre?, preguntó Samuel. Adriana lo escuchó sin interrumpirlo. En tu expediente aparecía su nombre. Tal vez buscan que dudes de ti. ¿Y si es cierto? ¿Y si mi sangre me condena? La sangre no escribe, respondió ella. Tú decides que queda en la página. Samuel guardó silencio. Las palabras de Adriana pesaban más que cualquier rumor. Mientras tanto, Ignacio y sus aliados afinaban otro plan. No bastaba con acusaciones o frases anónimas. Querían exponerlo públicamente, quebrarlo frente a todos. Un concurso de oratoria, propuso Ignacio, sonriendo. Tema libre. Lo pondremos en primera fila. Que hable. Que se luzca. Y luego diremos que leyó un texto ajeno. Santiago lo miró con dudas. ¿Y si gana? Si gana, replicó Ignacio, será porque lo dejamos. No hay victoria que dure si sembramos la sospecha adecuada. El anuncio llegó a la semana siguiente, el Monteverde organizaría un acto cultural con recitales, ensayos y discursos. El nombre de Samuel apareció en la lista de participantes, aunque él jamás se había inscrito. Cuando lo vio en el tablero, apretó los puños. Adriana lo alcanzó en el pasillo. Fue Ignacio. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Samuel cerró su cuaderno con fuerza. Si quieren escucharme, lo harán. Pero no repetiré lo que esperan. Adriana lo miró con mezcla de temor y admiración. Sabía que él estaba a punto de cruzar un límite del que no se vuelve. En la biblioteca, bajo la luz amarillenta, Samuel comenzó a escribir su discurso. No usó citas famosas ni fragmentos de manuscritos antiguos. Usó su propia voz. Cada frase era un golpe contra el miedo. Mientras trazaba las últimas líneas, recordó la nota del casillero, el nombre de Gabriel Serrano y el eco que ya recorría los pasillos. Supo entonces que no hablaría solo por sí mismo. Hablaría por todos los que callaban. El concurso ya no era una trampa. Se había convertido en su escenario. El anuncio del concurso agitó el Monteverde. Los pasillos se llenaron de listas, carteles y ensayos improvisados. Para algunos era un simple evento escolar, para otros, la oportunidad de mostrarse ante los directivos y ganar prestigio. Para Samuel, era otra cosa, un campo de batalla disfrazado de acto cultural. Ignacio observaba todo con satisfacción. Había conseguido que el nombre de Samuel estuviera en el programa sin que él lo pidiera. Lo pondremos bajo el reflector, dijo a sus cómplices. Todos lo verán, todos lo escucharán. Y cuando dude, cuando tartamudee, lo destrozaremos con rumores de plagio. Santiago parecía inquieto. ¿Y si no duda? Ignacio sonrió con suficiencia. Entonces sembramos la duda en los demás. El público no necesita pruebas, solo sospechas. Mientras tanto, Samuel escribía de noche en la biblioteca. El texto crecía como un río, frases firmes, metáforas directas, recuerdos que había guardado en silencio. Adriana lo acompañaba, tomando notas y sugiriendo cambios menores. Esto no es solo un discurso, le dijo ella. Es tu manifiesto. Samuel alzó la vista del cuaderno. ¿Y si no me dejan terminarlo? Entonces ya habrás empezado algo que nadie podrá detener. Llegó el día del concurso.
El salón de actos estaba decorado con banderas y flores de papel. Los padres ocupaban las primeras filas, los directivos, en el estrado. Duarte, rígido como estatua, miraba a todos con ojos fríos. Elena Mármol, a su lado, parecía más interesada en las reacciones que en el protocolo. Los alumnos se turnaban en el escenario, poemas, lecturas, anécdotas. Aplausos correctos, nada más. Hasta que anunciaron. Siguiente participante, Samuel Reyes. Un murmullo recorrió la sala. Algunos padres se inclinaron hacia adelante, curiosos. Samuel subió los escalones despacio, con el cuaderno en la mano. No temblaba. En sus ojos había calma. Se colocó frente al micrófono y abrió el cuaderno. Adriana lo observaba desde el público, conteniendo la respiración. Buenas tardes, comenzó. Me dijeron que usara palabras bonitas, frases pulidas, citas famosas. No traje nada de eso. Traje lo único que tengo, mi voz y mi historia. El murmullo se transformó en silencio. Samuel pasó la página. Me acusaron de copiar. Pero díganme, ¿cómo se copia el hambre? ¿Cómo se plagia la soledad de un niño que estudia bajo un foco roto? Algunos bajaron la mirada. Otros apretaron las manos. No estoy aquí para repetir lo que otros escribieron. Estoy aquí para decir lo que todos callamos, que el silencio no es disciplina, es miedo. Y el miedo no educa, solo encadena. El eco de su voz llenó el salón. Ignacio apretaba los dientes en la segunda fila. Duarte lo miraba con creciente incomodidad. Elena, en cambio, sonrió apenas. Samuel cerró el cuaderno. Eso es todo. No hubo aplausos inmediatos. Solo un silencio denso, pesado, que valía más que cualquier ovación. El silencio tras el discurso de Samuel fue tan intenso que parecía un aplauso contenido. Luego, lentamente, una palma se alzó. Era Adriana. Le siguieron 3 estudiantes más. Después, media fila. En segundos, todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo con una fuerza que resonaba en las paredes. El rector Duarte no sonrió. Se inclinó hacia el micrófono y pidió orden. Gracias, alumnos. Sigamos con el programa. Pero la ovación no se detuvo enseguida. Tardó en apagarse, como un incendio que se resiste al agua. Samuel regresó a su asiento. No levantó la vista, pero sentía las miradas sobre él, algunas de admiración, otras de odio. Ignacio, con los brazos cruzados, susurró a sus cómplices. Esto no termina aquí. Esa noche, el Monteverde parecía otro. En los dormitorios, los alumnos repetían frases del discurso. En el comedor, comentaban con entusiasmo cómo Samuel había desafiado a los directivos sin titubear. En la biblioteca, algunos comenzaron a copiar sus frases en cuadernos ajenos. Adriana lo buscó antes de que se encerrara en su cuarto. Lo lograste, dijo con brillo en los ojos. Ya no pueden ignorarte. Samuel negó con la cabeza. No buscaba que me escucharan. Solo quería que supieran que existo. Pues ahora existes más de lo que imaginas. Al día siguiente, el colegio amaneció distinto. En la pizarra de matemáticas, alguien escribió, el silencio no educa, encadena. En la cancha, con gis blanco, apareció, la voz es un derecho, no un premio. Cada frase recordaba el discurso. El rector ordenó limpiar todo. Pero mientras más borraban, más aparecían. Era como luchar contra un río con las manos. En la oficina de profesores, Duarte golpeó la mesa. Esto es insubordinación. Tenemos que dar un escarmiento. Salvatierra asintió con gusto. Un castigo público. Expulsión temporal, al menos. Elena Mármol lo interrumpió. Si lo expulsamos, lo convertimos en mártir. Y los mártires crecen más que los vivos. El rector se quedó en silencio. Sabía que tenía razón. Esa tarde, Samuel recibió una nota bajo la puerta de su dormitorio. No estaba firmada. Solo decía, no dejes de hablar. Algunos necesitamos tus palabras para recordar que todavía estamos aquí.
Samuel la leyó varias veces. No supo quién la había escrito, pero comprendió que ya no estaba solo. En un rincón del patio, Ignacio apretaba un cigarro apagado entre los dedos. Si no cae por la autoridad, caerá por el miedo. Vamos a hacerlo dudar de sí mismo. El plan contra Samuel apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino en el Monteverde. El discurso de Samuel no se borraba de la memoria de los alumnos. Para algunos era un símbolo de rebeldía, para otros, una amenaza al orden que los directivos veneraban. En los pasillos aparecían frases con tiza: el miedo no enseña. Las cadenas no son reglas, son barrotes. Una biblioteca cerrada es una tumba. Cada mañana los bedeles borraban, y cada noche alguien volvía a escribir. Nadie confesaba, pero todos intuían el pulso. Duarte endureció las medidas: inspecciones de mochilas, cámaras apuntando a la biblioteca, reuniones obligatorias sobre convivencia. El ambiente se volvió espeso. Cuanto más control imponían, más crecían los murmullos. El profesor joven Ricardo Beltrán se acercó a Samuel a la salida de literatura comparada. Cuando las palabras hacen ruido, susurró, es porque dejaron de caber en los cajones. Ten cuidado. Adriana se convirtió en su aliada más cercana. Pasaban tardes en la biblioteca, afinando textos, subrayando márgenes, clasificando notas. Empezaron a reunirse con otros 3 estudiantes tímidos. No querían un club, querían un espejo. Alguien propuso un nombre: los subrayadores. Nadie lo escribió, pero todos lo adoptaron. Si seguimos así, advirtió Adriana, intentarán algo más duro. Lo sé, respondió Samuel. Si paramos, lo que empezó morirá. Ignacio, entretanto, reclutó a hijos de familias influyentes. Los citó en el fondo del gimnasio y habló sin rodeos. Samuel no es un héroe, es un farsante. Vamos a exponerlo. Necesitamos un rumor que suene más fuerte que su discurso. Esa noche circularon mensajes anónimos por los dormitorios. Aseguraban que Samuel guardaba un cuaderno secreto con textos copiados, que su genio no era talento, era hurto. Al principio pocos creyeron, pero la duda es una semilla paciente. Algunos empezaron a mirarlo con recelo, como si la confianza fuera un vidrio quebrado. Samuel sintió el peso de las miradas. Van a hacerme caer con mentiras, dijo a Adriana. Entonces das verdades más fuertes, respondió ella. En secreto, Samuel inició un proyecto mayor, no un discurso, un cuaderno entero. Un manifiesto con su experiencia, sus ideas y fragmentos de voces anónimas que le dejaban notas bajo la puerta. Lo escribió a mano, sin citas ni muletas. Cada noche copiaba una versión y la escondía bajo la tarima suelta de la biblioteca, junto a sus páginas más íntimas. Beltrán, al verlo agotado, le sugirió una precaución. Haz copias en distintos lugares. El papel se pierde, la memoria, menos. Ignacio también se movía. Interceptó a un bedel y le ofreció colaborar con la disciplina a cambio de favores. Si el manifiesto existía, pensaba, debía desaparecer antes de que el eco se volviera multitud. El tablero estaba listo. De un lado, tinta y respiración. Del otro, control y sospecha. La noche, como siempre en el Monteverde, decidió guardar silencio. El amanecer llegó con una calma extraña, pero todos en el Monteverde intuían que algo estaba por estallar. El rumor del supuesto cuaderno secreto de Samuel había ganado fuerza. No importaba que nadie lo hubiera visto, en un internado donde la apariencia valía más que la verdad, una acusación bastaba para oscurecer reputaciones. El rector Duarte convocó a una reunión pedagógica de emergencia. En realidad, era un juicio encubierto. Samuel fue citado al despacho principal, una sala adornada con retratos de exdirectores que parecían observar cada gesto. Frente a él estaban Duarte, el inspector ministerial recién llegado, y 2 profesores designados como veedores. Adriana quiso acompañarlo, pero se lo prohibieron. Samuel Andrade, comenzó Duarte con voz grave, circulan versiones sobre escritos tuyos que no serían de tu autoría. Samuel mantuvo la mirada fija. ¿Dónde están esas pruebas?, preguntó con calma.
El inspector alzó una carpeta vacía. No las tenemos. Pero varios compañeros aseguran que existe un cuaderno oculto. La duda es suficiente para investigar. El muchacho respiró hondo. Entonces investiguen. Pero no busquen un ladrón donde solo hay un lector. El silencio fue pesado. Duarte golpeó la mesa. Cuidado con el tono. Aquí nadie te persigue por leer, sino por poner en riesgo el orden. En ese instante, la puerta se abrió. Adriana irrumpió con un fajo de papeles en la mano. Si buscan pruebas, aquí están, dijo dejando el paquete sobre el escritorio. Los presentes se inclinaron. Eran copias del manifiesto que Samuel había empezado a escribir, pero acompañadas de referencias claras, notas marginales y marcas de autenticidad. No había plagio, solo pensamiento original y citas legítimas de textos olvidados. Lo encontré en la biblioteca, explicó Adriana. Quise protegerlo, porque sabía que lo usarían contra él. El inspector hojeó unas páginas, sorprendido. Esto no es copia. Es un trabajo crítico. Duarte apretó los labios. Aún así, este tipo de escritos no están autorizados. Adriana replicó sin titubear. Entonces el problema no es lo que él escribe, sino que ustedes temen lo que significa. El ambiente se tensó aún más. El rector ordenó suspender la reunión y citarlos a un consejo disciplinario formal. Al salir, Samuel susurró a Adriana. Arriesgaste demasiado. No podía quedarme callada. La verdad necesita testigos. Mientras tanto, en los pasillos, Ignacio sonreía satisfecho. El rumor había cumplido su propósito, incluso con pruebas en contra, la sombra de la sospecha ya estaba sembrada. Algunos alumnos se apartaban de Samuel, otros lo observaban como si fuera un ícono perseguido. Esa noche, en su dormitorio, Samuel escribió una sola frase en una hoja aparte. El verdadero plagio es repetir mentiras hasta que parezcan orden. La dobló y la dejó bajo la puerta de la sala de profesores. Alguien la leería, y alguien entendería que la batalla apenas comenzaba. La noticia de la posible expulsión de Samuel corrió como pólvora entre los estudiantes. En el comedor, los murmullos reemplazaron a las charlas habituales. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que lo que ocurría con él definía el futuro del colegio. Si un becado con talento podía ser borrado solo por incomodar, entonces nadie estaba a salvo. Adriana caminaba a su lado con determinación. No dejaremos que te callen, le susurró. Si el consejo se atreve, lo enfrentaremos. Samuel no respondió enseguida. Había aprendido a medir las palabras, a soltarlas solo cuando fueran inevitables. Al fin murmuró. La verdad no se defiende gritando. Se defiende resistiendo. Esa tarde, los subrayadores se reunieron en secreto en el viejo depósito de mapas. Las paredes húmedas y la luz mortecina daban la sensación de catacumba. Allí discutieron qué hacer. Uno propuso una protesta, otro hablar con periodistas. Adriana fue clara. A Samuel no le hace falta ruido, le hace falta eco. Si el manifiesto circula, nadie podrá silenciarlo. Decidieron transcribir fragmentos y repartirlos en hojas sueltas. Sin nombres, solo la palabra resistencia en la parte superior. Esa noche, bajo las puertas y por los pasillos, dejaron los papeles. Al amanecer, todo en Monteverde estaba cubierto de frases: el miedo no educa, el silencio impuesto es censura, no somos un problema, somos un espejo. Los profesores retiraron los panfletos con prisa, pero ya era tarde. Los alumnos los habían leído, copiado y fotografiado. Lo que comenzó como defensa se transformó en un movimiento subterráneo. Duarte convocó a una reunión urgente con el inspector del ministerio. Esto se nos está escapando, admitió. Si no frenamos a ese chico, lo perderemos todo. No es solo un chico, replicó el inspector, es un símbolo. Y los símbolos no se expulsan, se apagan. Ignacio escuchó parte de la charla desde el pasillo. Entendió que sus intrigas eran pequeñas frente al incendio. Decidió pasar a un plan más cruel, no solo atacar la reputación de Samuel, sino desenterrar su origen. Esa noche,
Samuel encontró en su casillero un sobre sin remitente. Dentro, una hoja amarillenta con una frase a máquina: tu sangre no es la de un genio, es la de un traidor. Pregunta por tu padre. Leyó 3 veces, sintiendo que las letras quemaban en los dedos. Había aprendido a resistir burlas y rumores, pero esa palabra, padre, era una grieta antigua. Guardó la nota y caminó de vuelta a su cuarto. Por primera vez en mucho tiempo, los ojos se le llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de rabia. Comprendía que la batalla ya no era solo académica, querían romperlo por dentro. Mientras tanto, Adriana recibió un mensaje similar en su casillero: si sigues defendiéndolo, caerás con él. Ambos entendieron que ya no se trataba de rumores escolares. Habían tocado fibras que el Monteverde escondía bajo mármol y tradición. La guerra apenas comenzaba. La mañana siguiente, Samuel se levantó antes que el resto. Apenas había dormido. La nota anónima sobre su padre lo había dejado con un temblor extraño, mezcla de rabia y curiosidad. Decidió no esperar respuestas de otros, fue directo al archivo histórico del colegio, un sitio polvoriento donde se guardaban expedientes de alumnos antiguos. Forzó la cerradura con un gancho improvisado y encendió una lámpara. Entre carpetas amarillentas encontró la suya. Dentro había documentos médicos, papeles de inscripción y, en un margen, un nombre que nunca había escuchado: Elías Andrade, responsable legal. Sin foto, sin detalles, solo una observación: no se permiten visitas. Confidencial. El corazón de Samuel latía con fuerza. Aquella palabra traidor de la nota cobró un peso nuevo. ¿Qué escondía ese nombre? Adriana lo encontró más tarde en la biblioteca, sentado frente a un mapa antiguo sin mirarlo. No fuiste a clase de historia, dijo ella suavemente. Samuel levantó la vista con ojos oscuros, cansados. ¿Tú tienes padre?, preguntó de pronto. Sí, aunque no lo veo mucho. ¿Por qué? Él dudó, luego susurró. Porque yo apenas tengo un nombre. Elías. Adriana entendió sin más palabras que aquella búsqueda se convertiría en el nuevo eje de todo. Mientras tanto, en la oficina de la subdirectora, Duarte y el inspector interrogaban a Sor Magdalena, la monja que había gestionado la beca de Samuel años atrás. La mujer, con las manos entrelazadas, confesó en voz baja. Elías fue su padre. Un estudiante brillante, pero expulsado por revelar documentos que la institución quería ocultar. Después desapareció. ¿Y está vivo?, preguntó Alicia. No lo sé. Pero si lo está, Samuel corre peligro. Esa revelación circuló en voz baja entre algunos profesores. El apellido Andrade, ligado a un escándalo del pasado, era como una herida que nunca había cicatrizado. Samuel, ajeno a esos diálogos, comenzó a escribir cartas que no sabía a quién enviar. En una de ellas anotó: si no conozco mi raíz, creceré torcido aunque florezca. Era su manera de ordenar el caos que se agitaba dentro. Esa misma noche, al regresar a su dormitorio, encontró otra hoja bajo la puerta. Esta vez no era amenaza, sino advertencia: no te silencian por lo que dices, sino por lo que haces pensar. Ten cuidado. Samuel la leyó varias veces y guardó el papel en su cuaderno. Ahora entendía que la batalla había cambiado de escenario. Ya no se trataba de idiomas, ni de un manifiesto, ni siquiera de resistir a los profesores. Ahora lo estaban empujando hacia su propia historia, hacia un pasado enterrado que podía costarle más que la expulsión. Cerró los ojos y respiró hondo. Decidió que no dejaría que nadie escribiera su origen en su lugar. Si había verdades ocultas en el Monteverde, él sería quien las revelara, aunque le costara todo. Los días siguientes en el Monteverde estuvieron cargados de tensión. El rumor sobre el padre de Samuel ya se había esparcido como humo invisible. Algunos estudiantes murmuraban que descendía de un traidor, otros lo miraban con una mezcla de miedo y respeto. Samuel caminaba por los pasillos con el cuaderno contra el pecho, sintiendo que cada mirada era un juicio. Adriana se mantenía firme a su lado. «Quieren aislarte», le dijo mientras caminaban hacia el comedor. «Pero no saben que lo único que logran es multiplicar tu voz». «No soy voz»,
respondió Samuel con un tono sereno. Soy palabras escritas. Y las palabras sobreviven aunque intenten borrarlas. Mientras tanto, Duarte se reunió con el inspector y varios docentes en el salón de juntas. Sobre la mesa había un informe confidencial, un plan de reasignación académica selectiva. El documento establecía que Samuel, Adriana y otros alumnos considerados perturbadores serían separados en aulas distintas, con horarios alterados y tutores especiales. Era un destierro silencioso. No necesitamos expulsarlos, dijo Duarte, basta con fragmentarlos. Un grupo sin cohesión se desarma solo. El inspector asintió en silencio. Esa misma tarde, un profesor joven simpatizante con Samuel interceptó a Adriana en los pasillos y le entregó una copia filtrada del plan. Ella lo leyó con el ceño fruncido y corrió a mostrárselo a Samuel. Nos quieren romper en pedazos, le dijo. Si nos separan, todo se acaba. Entonces no lo permitiremos, respondió él, apretando el cuaderno con fuerza. Los subrayadores convocaron a una reunión secreta en el auditorio antiguo, clausurado hacía años. Bajo la tenue luz de linternas, se sentaron en círculo. Las paredes descascaradas parecían escuchar. Nos quieren dispersar, dijo Adriana. Pero no somos piezas de ajedrez. Un compañero preguntó. ¿Qué hacemos entonces? Samuel levantó la mirada y habló con calma. Un acto que no puedan archivar ni censurar. Algo que quede en todos, no solo en papeles. Hubo silencio. Luego, lentamente, Adriana murmuró. Una lectura pública. La idea prendió como chispa. Si los encerraban en aulas distintas, llevarían la verdad al corazón del colegio, frente a todos. Eligieron la fecha con precisión, el aniversario del Monteverde, cuando asistirían autoridades, padres y periodistas. Será nuestro espejo, dijo Samuel. Y si intentan borrarlo, será demasiado tarde. Esa noche, mientras regresaba a su dormitorio, encontró una nueva nota anónima en su casillero. Solo decía, Elías no desapareció. Busca en lo que dejaron atrás. El mensaje era breve, pero lo golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Comprendió que la historia de su padre no estaba enterrada, seguía respirando, escondida entre muros que juraban ser de mármol pero que, en realidad, se agrietaban con cada palabra escrita. El día del aniversario llegó con un cielo limpio y banderas ondeando en cada esquina del colegio. El Monteverde lucía impecable, pupitres alineados, pisos encerados y un escenario adornado con flores falsas y letras doradas que decían tradición. Pero bajo ese barniz, el aire estaba cargado de tensión. Samuel se presentó con la camisa blanca y el pantalón negro del uniforme, pero sin mochila. Solo llevaba un sobredoblado en el bolsillo del pecho. Caminó hasta su lugar de siempre en la última fila, aunque sabía que pronto tendría que levantarse. El acto comenzó con los discursos habituales. Duarte tomó la palabra, recitando frases solemnes sobre disciplina, excelencia y orgullo institucional. Los aplausos fueron educados, pero mecánicos. Nadie esperaba sobresaltos. Nadie, excepto los que sabían del plan. Samuel se puso de pie con calma. No corrió, no alzó la voz. Simplemente avanzó por el pasillo central hasta subir al escenario. Los murmullos estallaron. Duarte lo miró con desconcierto. ¿Qué significa esto?, preguntó. Samuel se inclinó hacia el micrófono. Perdón, solo tomará un minuto. El público se removió inquieto. Samuel sacó el sobre, lo abrió y desplegó una hoja escrita a mano. Respiró hondo. Nos enseñaron a respetar el mármol, leyó, pero nunca a mirar las grietas. Nos dieron libros recortados y nos pidieron que no hiciéramos preguntas. Nos llamaron excepción, problema, sombra. Pero no somos excepción, somos espejo. El auditorio quedó en silencio. Solo se oía su voz firme. Hoy no venimos a destruir el colegio. Venimos a recordarle que una escuela sin preguntas no es una escuela, es un mausoleo. Terminó y dejó la hoja sobre el atril. No hubo aplausos, tampoco abucheos. Solo un silencio pesado,
distinto al de la obediencia, era el silencio del desconcierto, de quienes habían escuchado algo que no esperaban. Entonces, Adriana se levantó de su asiento y comenzó a aplaudir, lenta y decididamente. Pronto se le unieron otros alumnos, y luego más, hasta que más de la mitad del auditorio rompió la barrera invisible. Los profesores se miraban entre sí, incapaces de intervenir. Duarte apretó los dientes, consciente de que el control se le escurría entre los dedos. El inspector observaba con gesto impenetrable, como quien presencia un terremoto y sabe que no puede detenerlo. Cuando Samuel bajó del escenario, decenas de miradas lo siguieron. Algunas eran de admiración, otras de miedo, pero ninguna de indiferencia. Había logrado lo imposible, convertir la verdad en acto público. Esa tarde, el Monteverde ya no fue el mismo. Y aunque los muros siguieran en pie, todos sabían que habían comenzado a agrietarse. El acto del aniversario dejó cicatrices invisibles en el Monteverde. Nadie habló de ello en público, pero todos lo recordaban. Los directivos no emitieron comunicados, los profesores fingieron normalidad y los alumnos se dividieron en dos bandos, quienes admiraban a Samuel y quienes lo veían como un peligro que había desafiado demasiado. Durante las semanas siguientes, las clases parecían iguales, pero no lo eran. Duarte evitaba nombrarlo, como si ignorarlo pudiera borrar lo ocurrido. El inspector desapareció de pronto, reasignado a otro distrito. Y los rumores sobre la lectura pública viajaban más rápido que cualquier boletín escolar. Samuel no cambió sus costumbres. Seguía llegando temprano, seguía escribiendo en su cuaderno, seguía comiendo en silencio. Pero algo en su mirada había cambiado, ya no escribía para sí mismo, escribía como si alguien más lo estuviera esperando. Una tarde gris, mientras ayudaba a la bibliotecaria a ordenar estantes olvidados, encontró una caja pequeña sin rotular. El cartón estaba húmedo por los años. Dentro había carpetas amarillentas, libros sin portada y un sobresellado con un símbolo dibujado a mano. Samuel lo abrió con dedos temblorosos. El contenido era una sola carta, escrita a mano, con tinta casi desvanecida. Decía: si estás leyendo esto, significa que aún queda alguien que no se resigna al ruido. Me llamo Elías Andrade. Fui estudiante de este colegio. No me expulsaron por mentir, me expulsaron por mostrar lo que querían ocultar. No dejes que te definan por tu sangre ni por tu silencio. Algunas verdades no nacen de un apellido, nacen del instante en que decides no callar. No sé quién eres, pero si escribes, ya somos parte del mismo idioma. No te guardes nada, porque cuando ya no quede nadie que recuerde, solo quedará lo que escribiste. Samuel leyó una vez, y otra más. No lloró, no habló, pero supo que acababa de encontrar un hilo que lo unía a su padre desaparecido. Al día siguiente, copió la carta palabra por palabra en distintos idiomas, latín, ruso, francés, árabe. Luego clavó las traducciones en la pared central del colegio, justo debajo del mural donde se leía la palabra tradición. Con tiza escribió arriba: esta también es parte de nuestra historia. Los directivos vieron el cartel y no lo retiraron. No porque lo aceptaran, sino porque sabían que quitarlo sería admitir que existía. La presencia del mensaje era más poderosa que cualquier borrado. Adriana lo encontró de pie frente a la pared, observando las palabras clavadas. ¿No temes que esto te ponga en la mira otra vez?, le preguntó. Samuel negó con la cabeza. El silencio no me protege. Las palabras, sí. En ese momento comprendieron que lo que habían iniciado ya no era de ellos. Había pasado a los pasillos, a los cuadernos de otros, a las conversaciones que el colegio no podía controlar. El Monteverde intentaba seguir como si nada, pero ya nada era igual. Con el cartel de la carta clavado en el mural, algo nuevo comenzó a moverse en el Monteverde. Ya no eran solo murmullos, eran acciones pequeñas que se multiplicaban. Algunos alumnos copiaban frases del manifiesto en sus libretas, otros dejaban notas en los casilleros con citas breves: el miedo no educa, una escuela sin preguntas es un mausoleo. La dirección intentó contrarrestar con circulares formales. Duarte ordenó que se recordara a todos los alumnos que el material no autorizado constituye una falta grave.
Sin embargo, cada prohibición parecía encender más la chispa. Los subrayadores crecieron en silencio. Lo que empezó como un círculo pequeño ahora se había extendido. Estudiantes que jamás habían hablado con Samuel se reunían en rincones olvidados para leer textos, analizar discursos o simplemente conversar sin miedo. Adriana llevó la iniciativa. En el depósito de mapas, encendió una linterna y dijo: No somos un club secreto. Somos un espejo. Y los espejos no se esconden, reflejan. Un chico del grupo preguntó: ¿Y qué reflejamos? Samuel respondió con calma: El colegio que quieren ocultar. Ese día decidieron firmar sus hojas con un símbolo, un sol dibujado a mano. No llevaba nombres, pero todos sabían quién estaba detrás. La noticia de ese movimiento llegó rápidamente a Duarte. Incapaz de identificar un líder claro, optó por endurecer las medidas. Creó un nuevo cargo, coordinador de integridad escolar, cuyo deber oficial era velar por la convivencia, pero en realidad era un censor encubierto. El elegido fue Gabriel Herrera, un profesor joven de traje impecable y sonrisa amable. Su presencia engañaba, parecía cercano, pero sus ojos medían cada palabra. En menos de una semana, convocó individualmente a 10 alumnos, entre ellos Adriana. Sabemos lo que están haciendo, le dijo mientras la hacía sentarse frente a una hoja en blanco. No vamos a sancionarlos, solo queremos entender por qué. Adriana lo miró sin pestañear. Eso no lo decide usted. Gabriel bajó la voz. Claro que sí. Este colegio no se sostiene con verdad, se sostiene con control. Ella se levantó, temblando pero firme. Entonces es hora de cambiar la base. Esa tarde, Samuel la encontró en la biblioteca. Adriana no habló, solo le mostró una hoja que había sacado del despacho de Gabriel. Era un informe con su nombre, Andrade, Samuel. Nivel de influencia, crítico. Sujeto con capacidad de movilización no controlada. Samuel lo leyó con el estómago encogido. Nos vigilan, susurró ella. No, corrigió él, nos vigilan a todos. Por primera vez decidieron contraatacar. No con violencia, no con gritos, sino con lo que más intentaban arrebatarles, palabras. Las paredes del Monteverde comenzaron a llenarse de mensajes. No eran grafitis vulgares ni insultos, eran hojas pegadas con frases contundentes: las bibliotecas cerradas son tumbas del pensamiento, el miedo tiene más nombres que el valor, no se puede educar en silencio si se espera que alguien hable después. Cada madrugada aparecían nuevos, y cada mañana los auxiliares corrían a quitarlos. Pero al mediodía siempre había más. El rector Duarte estaba furioso. Convocó a una reunión urgente con los docentes y con Gabriel Herrera, el flamante coordinador de integridad. Esto es un desafío directo, bramó. No podemos permitir que el colegio se convierta en un panfleto. Gabriel respondió con frialdad. El problema no son los carteles, rector. Es la conciencia que se multiplica detrás de ellos. Samuel no escribía todos los mensajes, pero inspiraba a todos. Los alumnos lo intuían y eso era suficiente para mantener vivo el movimiento. Adriana reunió al grupo en el depósito de mapas. Había más rostros que nunca. Algunos llevaban miedo en los ojos, otros esperanza. No podemos seguir escondidos, dijo. Si ellos nos vigilan, nosotros debemos mostrarles que no tenemos nada que ocultar. Samuel la interrumpió con serenidad. No necesitamos gritar. Necesitamos resonar. Cada palabra debe ser semilla, no piedra. Decidieron entonces un gesto más arriesgado: organizar una lectura colectiva en plena jornada escolar. No sería protesta, no sería grito, sería presencia. Cada alumno leería un fragmento breve en voz alta, en distintos puntos del colegio, al mismo tiempo. El plan se propagó como un susurro. Nadie lo escribió, nadie lo firmó. Pero llegó a decenas de oídos dispuestos. El día señalado, cuando el timbre del segundo bloque sonó, las voces comenzaron. Una alumna recitó en el pasillo: el silencio impuesto es censura. Otro, en el patio: una escuela sin preguntas no es escuela, es mausoleo. En la biblioteca, Adriana leyó en voz clara:
no somos excepción, somos espejo. Samuel, desde la última fila del aula de historia, abrió su cuaderno y dijo en voz firme: el verdadero plagio es repetir mentiras hasta que parezcan orden. El efecto fue inmediato. El colegio entero se convirtió en un eco. Las voces no eran gritos, eran frases contundentes que se elevaban como campanas invisibles. Los profesores intentaron acallarlos, pero la simultaneidad los desbordó. Duarte, al escuchar desde su oficina, palideció. El Monteverde se había convertido en lo que más temía, un coro que no pedía permiso. Esa tarde, Gabriel entregó un informe secreto al rector. El título era claro: reasignación académica selectiva. Estrategia para neutralizar influencia. En la primera línea, el nombre de Samuel encabezaba la lista. La lectura colectiva había dejado una huella imposible de borrar. Durante días, los pasillos del Monteverde vibraban con el recuerdo de aquellas frases repetidas al unísono. Aunque los carteles desaparecieran y los panfletos fueran confiscados, los alumnos ya habían escuchado algo que no podía desoírse. El rector Duarte, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Reunió al consejo disciplinario en secreto. Allí estaban los jefes de área, Gabriel Herrera y 2 miembros de la junta directiva. Sobre la mesa descansaba un informe con letras grandes: caso Andrade. La influencia de este muchacho es un riesgo, dijo Duarte con dureza. Propongo la expulsión inmediata y definitiva. Uno de los directivos dudó. ¿No sería contraproducente? Podría convertirse en símbolo. Ya lo es, respondió Gabriel. Y los símbolos deben neutralizarse, no ignorarse. La decisión quedó programada para el final de la semana. Mientras tanto, Samuel desconocía los detalles del consejo, pero intuía que algo se acercaba. Las miradas de los profesores eran más frías, los controles más estrictos. Adriana lo encontró en la biblioteca, revisando de nuevo la carta de Elías Andrade. ¿Crees que valió la pena todo esto?, preguntó ella en voz baja. Samuel la miró con calma. No se trata de valer la pena. Se trata de no seguir fingiendo que no pasa nada. Adriana apretó su mano con fuerza. Entonces tenemos que estar listos para lo que venga. Los subrayadores se reunieron esa noche en el depósito de mapas. Había más alumnos que nunca, casi una veintena. Algunos traían miedo, otros esperanza. Samuel tomó la palabra. No sé si estaré aquí la próxima semana, dijo con serenidad. Pero esto no depende de mí. Depende de ustedes. Si yo caigo, que no caiga la voz. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier aplauso. Uno a uno, los estudiantes asintieron. Al día siguiente, en la pizarra del aula de ciencias apareció escrito con tiza blanca: no expulsan a un alumno, expulsan a un espejo. Nadie confesó ser autor, pero todos lo leyeron con un nudo en el pecho. Ignacio, desde la otra esquina, observaba con frustración. Sus planes de hundir a Samuel parecían volverse en su contra. El chico al que había querido ridiculizar era ahora un referente. Y aunque los directivos planearan expulsarlo, intuía que el resultado sería distinto al esperado. Esa noche, Samuel escribió en su cuaderno una frase que parecía despedida: si me quitan estas paredes, escribiré en el aire. Si me quitan la voz, seré eco. Y si me borran, quedará la grieta que abrí. Cerró el cuaderno y lo escondió bajo la tarima de la biblioteca, donde había guardado tantas páginas antes. No sabía qué ocurriría al día siguiente, pero sentía algo claro: el Monteverde jamás volvería a ser el mismo. El viernes llegó con un aire extraño, casi eléctrico. Los alumnos sabían que algo ocurriría, aunque nadie lo decía abiertamente. El rumor de la expulsión de Samuel había corrido por dormitorios y pasillos. Algunos lo miraban con compasión, otros con miedo, y unos pocos con esa mezcla de admiración que solo despiertan quienes se atreven a desafiar lo intocable. El consejo disciplinario se reunió en el salón de actos menores, un espacio oscuro con lámparas altas y retratos antiguos colgados en las paredes. Samuel entró acompañado por Adriana y 2 profesores testigos. Duarte presidía la mesa, con Gabriel Herrera a su derecha y varios directivos observando con gesto severo.
Estamos aquí para analizar tu conducta, Samuel Andrade, comenzó Duarte. No es un juicio personal, sino una medida institucional. Samuel permaneció en silencio, con la espalda recta y el cuaderno cerrado sobre la mesa. Se te acusa de promover indisciplina, de redactar materiales que incitan a la desobediencia y de alterar el orden con actos no autorizados, continuó Duarte. Un directivo añadió. Tus escritos circulan como si fueran panfletos políticos. Este colegio no es una tribuna, es un templo de aprendizaje. Entonces, Samuel habló por primera vez. ¿Aprendizaje? ¿Qué se aprende donde las preguntas son pecado y el silencio es virtud? Un murmullo recorrió la sala. Gabriel golpeó la mesa. Basta. Reconoce lo que hiciste. Samuel lo miró directo a los ojos. Lo reconozco. Escribí. El eco de esas dos palabras resonó con más fuerza que un discurso entero. Adriana, incapaz de contenerse, sacó de su bolso varias copias del manifiesto. No lo escribió solo para él, dijo con voz firme. Lo escribió para todos nosotros. Si lo expulsan, nos expulsan también a quienes creemos en cada una de estas líneas. Los miembros del consejo se removieron incómodos. Duarte apretó los labios, irritado. Gabriel, en cambio, sonrió con frialdad. Precisamente, respondió. No necesitamos mártires. Necesitamos orden. Y este joven ha elegido lo contrario. El silencio se volvió insoportable. Finalmente, Duarte dictó la resolución. Samuel Andrade queda expulsado del Instituto Monteverde de manera inmediata. Adriana lo tomó de la mano con fuerza. Los subrayadores, que aguardaban fuera del salón, escucharon el veredicto y bajaron la cabeza, pero ninguno lloró. Sabían que esa expulsión no era un final, sino un inicio. Samuel, antes de salir, abrió su cuaderno una última vez. Copió en un papel en blanco una frase y la dejó sobre la mesa del rector. Se puede borrar un nombre de una lista, pero no de la memoria. Luego se marchó sin mirar atrás, mientras el murmullo de los alumnos comenzaba a crecer en los pasillos como una ola que nadie podría detener. La expulsión de Samuel se convirtió en la noticia más comentada en el Monteverde. No hubo comunicado oficial, solo un breve anuncio en el tablero central. Se informa que el alumno Samuel Andrade ha dejado de pertenecer a la institución por razones disciplinarias. Una frase seca, sin detalles, sin explicación. Pero los alumnos no necesitaban comunicados. Todos habían visto cómo lo escoltaban hacia la salida, acompañado de Adriana y seguido por la mirada de decenas de estudiantes que no sabían si aplaudir, llorar o guardar silencio. Esa misma tarde, los dormitorios parecían una colmena inquieta. Los subrayadores se reunieron en el depósito de mapas, aunque Samuel ya no estaba con ellos. Adriana tomó su lugar en el centro del círculo. Hoy lo sacaron de estas paredes, dijo, pero no lo sacaron de nosotros. Mientras quede una sola página escrita, Samuel seguirá aquí. Un alumno tímido levantó la mano y mostró un fajo de papeles. Copiamos su manifiesto completo. Está en nuestras mochilas, en nuestras libretas, en los casilleros. Si creen que expulsando al autor borran las palabras, están equivocados. El grupo asintió en silencio. Decidieron repartir las copias entre todos los alumnos, de forma anónima, para que cada estudiante tuviera un fragmento de Samuel en sus manos. Mientras tanto, Duarte caminaba por su oficina con el ceño fruncido. Gabriel Herrera lo observaba con calma. Lo logramos, dijo el rector. Ya no está. Gabriel sonrió con un gesto calculado. No se equivoque. Lo sacamos de las aulas, pero lo hemos multiplicado en la memoria. En los días siguientes, las frases del manifiesto aparecieron por todas partes, en servilletas del comedor, en las cubiertas de los libros, incluso en las paredes del baño. Los bedeles no podían borrar tan rápido como los alumnos escribían. Un profesor veterano murmuró en la sala de maestros. Nunca había visto algo así. No expulsaron a un estudiante, encendieron un movimiento. Adriana, mientras tanto, decidió cuidar el cuaderno original de Samuel. Lo escondió bajo la tarima de la biblioteca, en el mismo sitio donde él había guardado tantas páginas.
Cada noche iba a revisarlo, como si vigilara un tesoro. Samuel, fuera del Monteverde, escribió desde su cuarto alquilado una carta que hizo llegar a través de un mensajero: no me preocupan las paredes que dejé atrás. Me preocupa que ustedes sigan escribiendo. No callen. No dejen que mi silencio se vuelva el suyo. Cuando Adriana leyó esa carta en voz alta al grupo, supo que el exilio de Samuel no era el final. Era apenas la transformación de su voz en un eco colectivo. La ausencia de Samuel no apagó la llama, la encendió. El Monteverde amanecía cada día con nuevas frases escritas en tiza, hojas dobladas en los casilleros, notas pegadas en pupitres y murmullos que se extendían como raíces invisibles. Ya no era solo un grupo de alumnos, era todo un movimiento que nadie podía detener. Adriana asumió un papel inesperado. Aunque la sombra de la amenaza también la rodeaba, se convirtió en referente. No hablaba demasiado, pero su sola presencia recordaba que alguien seguía cuidando el eco de Samuel. Cada vez que entraba a un aula, los alumnos la miraban como si miraran una prolongación de la voz que habían intentado callar. Los directivos multiplicaron advertencias, sanciones y circulares. Hablaron de orden, de disciplina, de la importancia de preservar la tradición. Pero las palabras oficiales se desmoronaban frente a las frases anónimas que llenaban los pasillos. Se puede borrar un nombre de una lista, pero no de la memoria. El silencio es la derrota más barata. Somos espejos, no excepciones. Una tarde, en medio de esa efervescencia, Adriana convocó a los subrayadores en la biblioteca. Encendió una linterna y colocó sobre la mesa el cuaderno original de Samuel. Todos guardaron silencio. Él lo comenzó, dijo, pero ahora nos toca a nosotros continuarlo. No vamos a imitarlo, vamos a escribir lo nuestro. Abrieron libretas y empezaron a llenar páginas con sus voces diversas, poemas, reflexiones, denuncias, memorias. Lo que había nacido como defensa de un compañero se transformaba en un manifiesto colectivo. Fuera del colegio, Samuel escribía cartas casi todos los días. No siempre llegaban, pero cuando alguna lograba colarse en las manos de Adriana, ella la leía en voz alta al grupo. Una decía: no me expulsen de su memoria. Yo ya no pertenezco a sus aulas, pero pertenezco a lo que ustedes decidan escribir. Con el tiempo, el Monteverde dejó de ser el mismo. Los muros permanecían en pie, pero los alumnos ya no caminaban con la misma obediencia. Las preguntas empezaban a brotar incluso en clases rígidas, y algunos profesores, en secreto, se atrevían a sonreír ante aquel cambio. El rector Duarte nunca reconoció la derrota. En sus discursos siguió hablando de disciplina y prestigio. Pero cada vez que cruzaba un pasillo y encontraba una frase nueva en la pared, sabía que había perdido una batalla silenciosa que ningún castigo podía ganar. Años después, muchos de aquellos alumnos recordaron ese tiempo no como una simple etapa escolar, sino como el momento en que descubrieron que la voz no se hereda, se conquista. Y aunque Samuel nunca volvió a pisar el Monteverde, su eco se quedó en cada grieta de ese colegio. Porque algunas verdades, aunque intenten ocultarlas, nacen para ser escritas una y otra vez, hasta que ya nadie pueda borrarlas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia en Verdades Ocultas. Cada palabra que compartimos aquí no busca solo entretener, sino también recordarnos que detrás de los muros más rígidos siempre habitan voces que se resisten a ser silenciadas. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar o sentir, te invitamos a seguir siendo parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en los próximos relatos, porque todavía hay muchas verdades escondidas esperando ser contadas. Aquí, en Verdades Ocultas, creemos que cada historia es un espejo. Y quizá, al mirarlo, descubras también un reflejo de ti mismo.